espirituales. ¿Verdad que sí? Pero Pablo un día llegó, no me acuerdo a dónde, y les dijo, yo les quería hablar como espirituales y no pude. ¿Cómo les habló? ¿Y por qué les habló como carnales? Porque había amor en ellos, porque había consideración, hermandad. ¿Por qué les llamó como carnales? Porque si hay pleitos, divisiones, contiendas entre vosotros, no les puedo hablar como carnales, sino como no les puedo hablar como espirituales, sino como carnales. ¿Y qué es lo que hay entre nosotros ahora, hermano mío? Y mire que estamos sentaditos aquí oyendo toditos. ¿Qué tal si salimos de aquí y nos ponemos en la mesa del alfarero? ¿Usted cree que el alfarero le va a decir, mi muchachito, no te va a doler, ahí te voy a dejar esta vueltecita para que no te duela? El alfarero le va a cortar todo para que le duela más, porque la iglesia que va a entrar al cielo es gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. ¿Cómo estamos hoy? No podemos estar como esa iglesia, necesitamos un cambio. Pero recuerde, en la Biblia se marcan los tiempos. La iglesia se duerme, la iglesia se despierta, la iglesia se prepara y la iglesia entra. Aleluya. Este es el tiempo en que la iglesia se tiene que despertar. Y la iglesia se va a despertar. No importa cuánta ignorancia hayamos tenido en toda la tierra los pastores, no importa cuánta ignorancia nos hayan metido nuestros líderes, no importa cuánto, la iglesia se despierta, porque es decisión de Dios que la iglesia se despierta. Es decisión de Dios. Ahora, como es decisión de Dios, se va a despertar la iglesia, pero se despiertan dos grupos. Se despiertan dos grupos. ¿Verdad que sí? ¿O cuántos grupos se despiertan? ¿Cuántos grupos se despiertan? Se despiertan dos grupos. Uno entra al cielo y otro no entra al cielo. Entonces decidió Dios que la iglesia se despierte. Pero una iglesia que se despierta y se da cuenta de cómo estamos y labora para construir una verdadera iglesia en Él, esa iglesia es la que se va al cielo. Pero la iglesia se despierta si es verdad estamos malos, si es verdad estamos así de malos, estamos malos, pero no hacemos nada espiritualmente. Entonces esa iglesia no está lista para ser llena con la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos una nueva llenura del Espíritu Santo, una nueva comunión. Hermanos míos, necesitamos una comunión. Quisiera llorar delante de ustedes diciéndoles, necesitamos una nueva comunión con el Espíritu Santo. Es el único que puede revelar a Dios en la iglesia, es el único que nos puede guiar en el camino de la iglesia, es el único que nos puede ayudar y consolar. Es el Espíritu Santo de Dios. Pero nosotros hoy predicamos, y la gran pregunta es, ¿predicamos el Evangelio o nuestras opiniones? ¿Qué predicamos? Debe ser malo. Yo me he confrontado delante de Dios y he pedido milagros porque yo soy una mula. Yo no sé usted si es mula, pero yo sí. Usted sabe, a veces el hombre es una mula, predica sus propias conclusiones y no la palabra de Dios. Si usted no predica palabra de Dios, no habrá efecto en la gente, porque el que hace el efecto en la gente es la palabra de Dios, porque ella es la espada del Espíritu. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué estamos predicando? ¿Estamos predicando el Evangelio? ¿Estamos hablando del infierno a la gente? ¿Estamos hablando del pecado a la gente? ¿Estamos hablando de la bondad de Dios a la gente? ¿Estamos hablando de la gloria de Dios a la gente? ¿O qué estamos diciéndole? Se volvió un comercio para muchos el Evangelio. Ok, no tenía trabajo y me dijeron que yo era pastor y me dieron un carnet. Y yo me metí a pastor. Y entonces me di cuenta que en Rancho Grande hay buenos finqueros. Perdonen que le hablé de Rancho Grande. Y entonces los finqueros son los adúlteros, fornicarios, mentirosos y ladrones. Y como son los que me dan los diezmos, ¿cómo les suelto la palabra de Dios? Y si los arisqueo y se me van, pierdo la camionetona, que ahora ya estoy acostumbrado a eso. Y entonces por eso perdimos el salario de Dios. Y tenemos el salario de los hombres. ¿Me entendió? Pero cuando usted predica la palabra del Señor, no importa que se le vayan los diezmantes, el Señor que lo llamó aseguró que anunció que tendría que dar la vida. Ese es el Dios del cielo y Señor de la tierra. La venida del Señor está a las puertas, mis muchachos. Hermanos, tenemos que levantarnos y hacernos hermanos. Unámonos en espíritu, hermanos, en espíritu. ¿Usted sabe lo que es en espíritu?
A mí como yo casi no entiendo, me gusta ejemplificar. Cuando usted era novia de un muchacho, no dejaba de pensar en él, ni dejaba de sentir de día y de noche, dormía con él, aunque estuviera a 1000 kilómetros de distancia. Hoy tenemos que unirnos en espíritu los pastores, no importa la denominación, no importa si su líder denominacional le dice, no quiero que ustedes se junten con nadie, no se junten en cuerpo, júntense en espíritu, y cuando se junten en espíritu, van a abandonar cualquier barco y también se van a juntar corporalmente con los demás pastores, y nos vamos a poder ayudar los unos a los otros. ¿Usted sabía que no tendríamos necesidad de pedirle al gobierno que nos haga casa? ¿Usted sabía que 1000 hombres en Matagalpa podríamos hacer las casas a todos los pastores que no tienen casa? Pero nos hace falta misericordia, nos hace falta visión, nos hace falta empuje espiritual, nos hace falta ser cristianos para lograr eso. ¿Es verdad o no es verdad? Claro que es verdad. Claro que es verdad. Entonces tenemos que andar buscando el salario en el gobierno. ¿Verdad que sí? ¡Qué horrible! ¿Verdad que es horrible? Es horrible, pastores. La venida del Señor Jesús está a las puertas. ¿Qué papel va a jugar usted en el último tiempo de la iglesia? Aquí no hay presidentes denominacionales. Aquí no hay ricos de dinero en gran cantidad. Aquí estamos usted y yo con el verdadero poder de la iglesia. ¿Verdad que sí? A veces sentirnos diputados, decimos ahora tengo poder. Porque cuando era pastor no tenía poder. Y el poder Dios no se lo dio a los diputados, se lo dio a los pastores. Pero mire cómo los pastores hemos estado cegados. Que creemos que tenemos el poder cuando tenemos dinero, cuando tenemos poder político. Pero no cuando somos pastores de una comarca donde solo tenemos 25 personas. Nos sentimos indefensos y nos sentimos que no tenemos nada. Pero el poder de la iglesia se lo dio Dios individualmente a cada hombre y a cada mujer, donde esté metido y con qué calzado de calzado. No importa, el poder de la iglesia es espiritual y ya hay que ponerlo en función. ¿Me está oyendo, hermano? ¿Qué tal si se le sienta a Dios a los pies como María y le dice que no tiene comida? ¿Qué tal? ¿Qué pasaría, pastor de Darío? ¿Qué pasaría si se le sienta a Dios a los pies como María y le dice que no tiene comida? ¿Qué cree que va a hacer Dios? Dijo, si ustedes siendo malos pueden hacer cosas buenas, cuanto más yo, que soy bueno y que soy tu padre. Pero se fijó que preferimos ir a la alcaldía, o preferimos llamar a un hermano, o preferimos ir a fiar a la venta, ¿verdad? No nos hemos parado, como dijo Zelaya, parémonos como que dijo, como Jacob, no te dejo si no me bendices, no te dejo si no me bendices. La fe nos hace falta. ¿Nos hace falta la fe, pastores, o no nos hace falta la fe? ¿Verdad que sí? Y no está cansado de que le haga falta la fe. No, hombre, debemos de estar cansados de que nos haga falta la fe. Necesitamos fe. Yo estoy loco por ser creyente. Yo quiero ser un creyente. ¿Y usted? A ver, hermano Milton, ¿me está oyendo? Ok, yo estoy loco, quiero ser un creyente. El día que yo sea un creyente de verdad, las cosas imposibles serán posibles y lo que no exista Dios lo va a crear, porque eso es una verdad espiritual. Pero ¿cuántas veces hemos estado años, pastores, viviendo como gentiles y dejamos de vivir como iglesia? Entonces la venida del Señor Jesús se acerca. ¿Qué vamos a hacer, pastores? Al final hay dos grupos: el grupo de los apóstatas y el grupo de la iglesia. ¿Cuántas vírgenes se despertaron? 7 u 8. 5. Amén, hermanos. 5 vírgenes se despertaron. Amén, hermanos. No leen la Biblia. Se despertaron 10. 5 eran sensatas y 5 insensatas. ¿Cuánta iglesia se va a despertar? Toda. Pero la mitad de la iglesia, según la Biblia, cogerán el camino de las mulas sin entrar en lo espiritual, y 5 entrarán en lo espiritual para prepararse espiritualmente.
¿Y cuántos estarán en una cama? Entonces, ¿cuántos serán arrebatados? ¿Y cuántos estarán en un molino? Se dio cuenta que hay dos grupos. No se asuste si un pastor le dice: no, yo no quiero unirme espiritualmente con ustedes. No, yo soy fulano de tal y yo soy de tal denominación y a mí me prohibieron juntarme con los demás. Entonces, ¿qué se está pidiendo en este ministerio, en esta alianza pastoral? Que usted piense en sus hermanos, los pastores. ¿Qué se le está pidiendo? Que piensen los hermanos de los pastores. Ah, bueno, dice el pastor, pero es que ese trabajo yo no lo tenía. Pero le pagan por eso. Si usted piensa en sus hermanos los pastores, el salario del que lo llamó estará a tiempo. ¿Me están oyendo, hermanos? Amén. ¿Qué se le está pidiendo? Que ore por los pastores con lágrimas y súplicas. No ore de la boca, porque de la boca hasta los políticos hacen promesa. No ore de la boca, ore del Espíritu con toda oración y súplica del Espíritu por todos los santos. ¿Sabe lo que eso significa? Que nadie puede orar en esa condición si no lo siente en el Espíritu profundamente. Nadie puede orar de esa manera. Nadie, ¿verdad? Ok. Se está muriendo la hija de otro matrimonio. Y me dice: se está muriendo la hija de fulano de tal. Dicen que yo ore por ella. Yo no podría orar así hasta que yo me vaya a Dios a meditar y a lograr sentir la necesidad de mi hermano. Entonces podría yo llorar. De otra manera, imposible. ¿Cómo vamos a llorar por los pastores? A ver, vuelvo a ver a esos pastores. ¿Conoce alguno? No, ¿verdad? Cuando se muere uno de ellos, le agarra dolor de barriga, la mujer no deja. ¿Qué le importa? Ese es un ejemplo. Como a ellos tampoco le importa a nosotros. Pero en el Espíritu todos sabríamos la necesidad que tenemos. En el Espíritu nos daríamos cuenta que somos hermanos engendrados por el mismo Espíritu. Aleluya. Entonces la venida del Señor Jesús se acerca. El ministerio anda buscando hombres que se puedan unir espiritualmente. Hombres que entendamos la visión de iglesia. Hombres que entendamos lo que significa volver en sí, como el hijo pródigo. ¿Qué estaba haciendo el hijo del Señor, el hijo pródigo? ¿A dónde estaba? Comiendo algarroba. ¿Amén, hermanos? Díganlo más fuerte. Comiendo algarroba, dijo el hermano. No, Señor. Deseaba comer. ¿A dónde estaba el hijo de ese señor? Estaba en otra hacienda, como jornalero en otra hacienda. Perdónenme, no voy a terminar de decir esta idea, pero muchísimos pastores están como jornaleros en otras haciendas y no en la casa de su padre haciendo la voluntad de Dios. Después lo escondrían ustedes y van a darse cuenta hasta dónde van a llegar. Necesitamos volver en sí. Esto busca el ministerio. Usted es un pastor. Efesios 4:11, alguien que me lo pueda recitar. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores y maestros, evangelistas. ¿Quién constituyó? Él mismo. Muy bien. Y de repente, mi hermano, me perdona, hermano, solo un ejemplo. Vino un evangelista del Congo. Y entonces él en su sector tiene un montón de enfermos y gente que no se convierte. Como viene uno del Congo, viene él y busca a todos los enfermos y los que no son salvos y se los lleva al del Congo. Y entonces él, ¿quién es? ¿Me entendió? ¿Y él quién es? Él es un pastor que tiene el sello de su padre y el anillo de su padre para que haga igual lo que hace el del Congo. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Y qué nos ha pasado a nosotros? ¿No es verdad que buscamos a otros para que salgan a nuestros enfermos y para que salgan los que nosotros no podemos predicar el evangelio y que se conviertan?
Ahora dígame, ¿estamos entendiendo nuestro ministerio o no lo estamos entendiendo? Amén. Amén. Tenemos que volver en sí. Somos pastores, levante la cabeza. Aleluya, Usted es aleluya. pastor, no permita que su señora le ponga la pana de maíz en la cabeza. Iba a decir otra cosa. Somos pastores, no permita que el diablo se burle de usted. Somos pastores, levante la cabeza, no se doblegue ante los hombres, doblégase ante el Altísimo, porque somos pastores y tenemos que volver en sí. Está oyendo bien, ¿verdad? Y tenemos que despertarnos como las 10 vírgenes y como las 5 insensatas. ¿Para qué? Comenzar a trabajar. Ok, reúnase con Dios todos los días. Ya no le pida por la congregación, ya no le pida por la comida, no le pida por la señora, no le pida por nada, no le pida por ropa. Váyase el pastor delante de Dios, porque antes se iba, ¿cuál es su nombre? Antes iba Elber, ahora va a ir, deje a Elber sentado y lleve el pastor, nada más, delante de Dios. Estando delante de Dios el pastor, ¿qué cree que hará Dios a través de su Hijo y por medio de su Espíritu Santo? Cuando ya no va Elber, Elber es el que le pide, Señor, dame esto, dame lo otro, Señor, dame lo otro. Ahora va a ir el pastor no tiene la misma necesidad de Elber. Y Dios se comenzará a revelar y comenzará él a ser diferente, y de repente hasta su mujer, perdóneme, si lo mandaba a hacer la comida, de repente hasta su mujer le va a hacer la comida. Aquí está pasando algo, porque Dios honra. A ver, ¿cómo es que dice? Dios honra. Y si su mujer lo manda a cocinar, y si su mujer lo manda a lavar los calzoncillos, y si su mujer le dice hipócrita, hace falta la honra del pastor. Y si hace falta la honra del pastor, revise la Biblia, es que Dios honra solo a los que le honran. Hasta las mulas las pone a sus pies. ¿Me perdona la mujer? Sí, me perdona, ¿no? Esto es serio, esto es verdad. ¿Me están oyendo, hermano? Hasta que su mujer diga, me casé con un pastor. Porque la mayoría de las mujeres de pastores dicen, ¿y por qué anda con chinela? Es que me casé con un pastor. ¿Y por qué no tiene casa? Es que me casé con un pastor. No, hombre, eso tiene que cambiar. Las mujeres tienen que reconocer que casarse con un pastor es la mayor gloria para una mujer. Se casó con el varón de Dios. ¿Los hermanos que están atrás están escuchando bien? ¿Sí están escuchando los hermanos atrás? Hermano, y que hay que levantar esa iglesia, volver en sí, despertarnos como las 10 vírgenes y volver a las sendas antiguas. Significa volver a las santas escrituras solamente como en el principio, hermano Antonio Sevilla. Como en el principio, volver a las sendas antiguas y volver al temor reverente. A ver, cuando empezó a predicar el hermano Antonio, la primera prédica cuando fue pastor, ese hombre no sé cuántos días de ayuno hizo y temblaba y dijo, y cuando se puso en el púlpito, ese hombre estaba lavado de arriba para abajo, se había santificado porque no podía predicar en el púlpito, porque dijo, en el púlpito solo en santidad. Y pasaron los años y nos acostumbramos al púlpito y ya no pasamos tan lavados como al principio, pasamos sancochados. Pero este es solo un ejemplo. ¿Me están escuchando esto, pastor? ¿Eso es verdad o no es verdad? Si yo soy pastor, ustedes lo saben. Pero eso tiene que volver a las sendas antiguas, volver al temor reverente, volver a sentir celo por la obra de Cristo. No le meta música del diablo en su iglesia, no le meta música del mundo en su iglesia, porque poco a poco nos vamos acostumbrando a eso y cuando nos miremos somos ecuménicos. Hicimos pacto con la gran ramera y eso es verdad en la tierra. ¿Lo sabe, pastor? ¿Verdad que necesitamos unirnos, pastor? Necesitamos unirnos, pastores, y trabajar diferente, trabajar en el Espíritu y levantar los muros que están caídos entre nosotros. ¿Cuál es el muro que está caído entre nosotros? Piensen, pastores, muros que están caídos entre nosotros. ¿Qué dice, pastor? Corra que tengo que correr 10 kilómetros más. Pastor,
Menciónenme un muro caído entre nosotros los pastores. La comunicación, falta de comunicación. A ver, tranquilo, ¿cómo te digo? La falta de comunicación. La unidad. Pero tranquilo, tranquilo. Falta de comunicación. Los ladrones tienen para comunicarse, ¿verdad? Y se comunican. Y los abogados también se comunican. Y los pastores nos hace falta comunicarnos con el lenguaje del Espíritu. ¿Y qué me dijo? La unidad. Pero ¿verdad que somos famosos a decir, estamos unidos en el Espíritu? ¿Así? ¿De verdad? ¿Así? ¿En qué estamos unidos? ¿En oración? Ok, les quiero hacer una propuesta. Yo tengo una propuesta en mi congregación. A partir ¿de cuándo fue? ¿De ayer? ¿Del lunes? ¿De ayer? Empezar a leer la Biblia otra vez. ¿Qué les parece, pastores? Si nos ponemos los pastores, no se me vayan a ofender, por favor. Si usted lee la Biblia, tranquilo. Si no la lee, pues haga lo que voy a hacer yo. Comencemos a leer la Biblia otra vez sistemáticamente. ¿Qué les parece? ¿Les parece eso malo, pastores, los que están atrás? ¿Les parece malo? ¿Verdad? Estamos hablando claro porque esto es lo que el ministerio está buscando. Hombres que se unan en el Espíritu para orar espiritualmente, para leer la Biblia y buscar la unción del Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Pero recuerden, cada uno regresa a su montaña. Cada uno regresa a su ciudad. Cada uno regresa a sus propios quehaceres. ¿Será que somos capaces de tener palabras de pastor? Aleluya, amén. ¿Me están escuchando, pastores? Pastorcitos lindos, mis muchachitos preciosos. ¿Ustedes me están escuchando? Cada uno vuelve a su lugar. Cada uno vuelve a su congregación. A lo mejor hallamos que se cayó la casa. Pero la pregunta es, ¿mantenemos la palabra de pastor o con las circunstancias nos olvidamos de lo que prometimos aquí? ¿Qué es lo que estamos buscando? Que todos comencemos a leer la Biblia. ¿Les parece eso del diablo o les parece de Dios? A ver, ayúdenme, amor. ¿Les parece del diablo o les parece de Dios? Y si comenzamos a orar espiritualmente sin cesar, aunque no oiga de otro, pero usted dijo, mi hermano prometió que iba a orar, y yo también, y todos oramos metidos en la montaña, aunque estemos solitos con el Padre. ¿Les parece, pastores, que eso es del diablo o es de Dios? Entonces lo hacemos. Porque los pastores deberíamos hacer solo lo de Dios. Pero a veces hacemos lo que quiere el diablo, desgraciadamente. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Que no oremos los unos por los otros, que no leamos la Biblia. No es eso lo que quiere el diablo. Que no busquemos juntos la llenura del Espíritu. ¿No es eso lo que quiere el diablo? Ok, entonces vamos a levantar los muros que están caídos. Póngase de pie a alguien que aquí alguien no le cae tan bien, que no le cae bien, que no le calza. Póngase de pie a alguien, un pastor, y mire, aquí hay alguien que